¿Cuánto costará la paz en Europa del Este? ¿Siquiera le interesa a alguien? Porque parece que a Europa no, o por lo menos Alemania no es el caso. Hoy discutiremos una implicación profunda que hoy tiene en vilo precisamente a la geopolítica de Europa del Este por el conflicto en Ucrania. Pero este conflicto también está amenazando a la estabilidad global. Resulta que militares alemanes discutieron planes para atacar el puente de Crimea. Tal vez ustedes ya han escuchado esto, pero hay otra perspectiva que hoy seguramente no han escuchado y algunas implicaciones que tiene este tema. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo que hoy estamos viendo, claro, no en los medios tradicionales de información, pero sí vemos una implicación directa y mucho más profunda de las potencias occidentales en un conflicto que oficialmente habían intentado mediar desde la distancia, pero ahora lo están haciendo directamente. Agencias de inteligencia rusas interceptaron una comunicación que revelaba a altos mandos militares del ejército alemán discutiendo cómo podrían bombardear el puente de Crimea. Este puente no es solamente una estructura, es un símbolo de anexión de Crimea por parte de Rusia y de la conexión entre Rusia precisamente con esta adquisición. Un punto estratégico vital que une a la península con la parte continental de Rusia. Se dice que es también una maravilla de la ingeniería. ¿Qué está ocultando realmente con esto Alemania? Porque a primera vista, una escalada en la participación de países occidentales en el conflicto ucraniano desafiando la postura oficial de no intervención militar directa, solamente hasta este momento había sido proxy. Y vemos ahora el audio filtrado, en donde mencionan específicamente el puente del Este, que es una manera en la que siempre se refieren al puente de Crimea. Y ahora vemos precisamente cómo el gobierno alemán, en lugar de negar qué es lo que todos hubiéramos esperado, que hubieran dicho: esas voces son creadas con la inteligencia artificial, esa filtración no es correcta, no reconocemos su autenticidad. No tuvieron para dónde hacerse. Tuvieron que reconocer la autenticidad de ese audio y se apresuraron a salir a lanzar una investigación. Y lo más alarmante es el medio que utilizaron para hacer esas comunicaciones de alta seguridad militar. Usaron una plataforma de videoconferencias públicas que no está encriptada. ¿Cómo es posible que una planificación militar de esa magnitud en el gobierno alemán se utilizara por medios equivalentes, para decirlo de alguna manera, equivalentes a Zoom? Y esto no solamente es un fallo en la seguridad crítica de Alemania, es un error que tiene consecuencias geopolíticas gravísimas para Alemania. Ya salió por lo pronto Margarita Simonian, que es una figura prominente en los medios estatales rusos, y fue quien difundió inicialmente esta grabación de altos militares alemanes sobre cómo estaban planeando un ataque al puente de Crimea. Hicieron esta mención de que no ocuparían ni 10 ni 20 misiles alemanes para destruir la infraestructura rusa, sino que ocuparían más y que sus aliados estaban considerando sus opciones militares. Decían también que estaban cruzando estos misiles necesarios para volar el puente de Crimea encubiertos en vehículos Audi Q7. Y esto está revelando la postura de Alemania y su implicación directa precisamente en el conflicto con Ucrania. Esta filtración también descubrió muchísimos detalles más acerca de las tropas británicas en el terreno, una revelación que evidentemente hoy puso en jaque la narrativa occidental de un apoyo limitado a Ucrania y que no intervendrían directamente, y en menos de 2 semanas estamos viendo este cambio de discurso. En un mundo al revés, en donde Alemania acaba de aceptar la autenticidad de estos audios, en un mundo al revés, en donde los medios de comunicación nos venden mentiras, en donde canales como DW o Deutsche Welle, que es un medio alemán que curiosamente habla en español también, dirigido a América Latina, vean lo que hoy está circulando en los medios tradicionales de comunicación y cuál es la perspectiva que se da a esta nota y cuál es la indignación en este tema. Recuerden que se trata de un audio de una filtración de altos mandos militares alemanes discutiendo cómo volar infraestructura rusa. El gobierno alemán acusó el domingo a Rusia de buscar su desestabilización.
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, señaló al presidente ruso Vladimir Putin de buscar la división del país, con la filtración de una conversación confidencial entre militares alemanes sobre la entrega de armas a Ucrania. Este incidente claramente es más que solo la interceptación y publicación de una conversación en el sector de la Fuerza Aérea. Es parte de una guerra de información de Putin, no hay duda de eso. Es un ataque híbrido que busca la desinformación. Es sobre división, sobre perjudicar nuestra unidad y por lo tanto debemos reaccionar con prudencia, pero no por ello sin determinación. La directora del canal estatal ruso RT, Margarita Simonian, publicó el viernes una grabación de audio de 38 minutos, que según ella es un extracto de una conversación entre oficiales alemanes sobre un eventual bombardeo en Crimea, península que Moscú se anexionó en 2014. En la conversación se trata la posibilidad de que el ejército ucraniano utilice misiles Taurus de fabricación alemana, que Berlín se ha negado a proporcionar por temor a una escalada del conflicto. El Ministerio de Defensa alemán confirmó el sábado la filtración en la que los participantes también mencionan detalles sobre el suministro y el uso de misiles de largo alcance Scalp, que Francia y Reino Unido entregaron a Ucrania el año pasado. Esta parte de la conversación es una de las que más compromete al gobierno alemán, ya que revela secretos de países aliados. Esta está para tomar nota, esta narrativa. ¿Qué nivel de propaganda estamos viendo hoy en los medios de comunicación, Alba? En donde, a ver, recordemos la esencia de la nota: Alemania planeando un ataque a la infraestructura rusa, al puente de Crimea, y sale el gobierno alemán a decir que está indignado y que, miren, nada más le voy a poner los primeros 5 segundos para que vean ustedes esto y digan. El gobierno alemán acusó el domingo a Rusia de buscar su desestabilización. O sea, perdón. Van a volar el puente de Crimea y Alemania quiere volar el puente de Crimea y Rusia quiere desestabilizar a Alemania. O sea, perdón, yo no estoy defendiendo a nadie, pero en un mundo al revés esta narrativa me parece descarada, Alba. Es como cuando la vecina le dice a alguien, ¿no? Te dice, te están poniendo el cuerno. Y tú dices, es que tú quieres a fuerza que me divorcie. Sí, pero Alba, esto es diferente porque recuerda, en la misma nota lo dice, o sea, Alemania ya tuvo que aceptar que el audio es real. Sí. Y encima de que aceptó que el audio es auténtico, al aceptar eso están aceptando que estaban planeando volar el puente de Crimea, se dicen indignados, dicen que es una campaña híbrida. ¿Saben por qué dicen que es híbrida? Porque el audio es verdad, pero ¿cómo se atreven a acusarlos? Y están tratando de desestabilizarlo y desunirlos. O sea, ahora resulta que el indignado es Alemania, que en lugar de salir a ofrecer una disculpa, imagínate, Alba, que lo dijo Dmitry Peskov. Y mira, yo cuando lo leí, es evidente, más allá de esto no se trata de tomar bandos, pero sí de dar la razón a quien merece la razón. Mira, te lo pongo al revés. Imagínate que saliera un audio filtrado del Kremlin queriendo volar la Estatua de la Libertad. Y entonces, cuando saliera ese audio, Rusia se sintiera indignado, dijera, el audio es verdad, pero es indignante cómo nos quieren dividir y tenemos que estar unidos en este momento porque es una guerra de desestabilización. O sea, estás queriendo mandar misiles para volar infraestructura de otro país y, perdón, me dices que te sientes indignado. ¿Dónde está la disculpa? ¿Dónde está la censura? ¿En qué momento se pierden los límites de la legalidad? ¿Por qué cuando se trata de un bando se condena y del otro caemos ya en un cinismo, Alba, que no tiene límites, ¿no? Sí, no, y sobre todo cada vez concuerdan y tiene más razón el político que llamó al primer ministro alemán que era el hombre incorrecto en el puesto incorrecto en el momento incorrecto. Sí. Y no parece ser solamente el primer ministro alemán que esté en todos los lugares incorrectos y haciendo todo lo incorrecto. Parece ser que es él, su general del ejército y toda su planilla del gobierno parecen estar todos en el momento incorrecto. ¿Te acuerdas del, cómo le diré para no decirlo a lo jarocho? El calabacero.
que armó el primer ministro alemán en la OTAN la semana pasada, con ese bombazo que se aventó, se le fue encima a Reino Unido y Francia, porque salió a decir que le están pidiendo que mande los misiles Taurus alemanes a Ucrania. Y sale el primer ministro a decir, no los vamos a mandar porque no se trata solamente de mandar los misiles Taurus, sino que ¿de qué le sirven los Taurus? Recuerdan que lo platicamos hace unos días, si no hay quien los opere, porque Ucrania no sabe cómo operarlos. Nos va a pasar como los Storm Shadow de Reino Unido y los equivalentes de Francia, en donde ha tenido Reino Unido y Francia que mandar tropas de élite a Ucrania a operarlos. Y entonces ese fue un bombazo que salió Reino Unido a decir que Olaf Scholz, el primer ministro alemán, era un irresponsable y que parecía que estaba tratando de desunirlos, porque obviamente salió a decir que fuerzas especiales de países miembros de la OTAN, pues ya estaban operando y en guerra en suelo ucraniano. Y por eso dijeron es irresponsable, pero nunca dijeron que fuera mentira. No. Dijeron que es irresponsable. Después de ese reguero, ahora sale con esto. Sí, es que realmente todos ya lo sabíamos, ¿no? Pero era una suposición, porque cuando no hay la aceptación verbal de un primer ministro, de un alto jefe del gobierno, pues uno solo supone. Y aunque haya por ahí los indicios, uno supone. Pero él ya lo vino a confirmar, lo que todos sabíamos. O sea, todos lo sabíamos, todos lo sospechábamos, pero no había pruebas. Ahora no nada más no hay dudas, también hay pruebas. Claro, y además de esto, Alba, ya sabemos que pues, Reino Unido y Francia, pues es algo público, pues le han suministrado estos misiles de corto y largo alcance a Ucrania. Se niega a darle estos mismos misiles a Alemania. Eso estaba en la controversia. Incluso el método de transporte que se supone que Rusia está ahora interceptando este tipo de comunicaciones, que Alba, o sea, no se trató realmente de una labor de inteligencia superior, porque teniendo el ejército alemán y la OTAN sistemas de encriptación para comunicarse, van y utilizan el equivalente a Zoom para hacer sus directs. Ya no más faltaría que hicieran un streaming en YouTube, ¿no? ¿Y no crees que a lo mejor fue ¿A propósito? un desliz a propósito para tener un... No creo, ¿sabes por qué? Para desviar un poco la atención de otras cosas. Te voy a decir, yo te diría, estos países de primer mundo, como el gobierno alemán, con tanta inteligencia, y luego me acuerdo de cómo casi derriban a un dron estadounidense la semana pasada y de los 2 misiles no le atinaron sí, a ninguno, cierto. Y digo, no, es real. O sea, este reguero es real. No hay mucho de inteligencia en lo que estamos viendo últimamente. Ay, sí. Tienes toda la razón. Después de 2 misiles fallados contra un dron que se les olvidó prenderle el transpondedor. Que era de su aliado. Que era, ya no puede uno. Yo al inicio decía, bueno, pues es que es Alemania, nadie puede ser tan maletas, dices, nadie ¿no? puede ser tan maletas tan seguido. Pero ya luego cuando primero ves a su primer ministro, luego ves lo de la falla de los 2 misiles y luego esto dices tú, me cae que están sobreviviendo por la gracia de Dios. No, ya son 3 descalabros en menos de 2 semanas, Alba. Sí. Ahora lo que estamos viendo, hubo una participación en un hotel en Singapur de Hearst. Perdón, porque mi alemán no es muy bueno, que digamos. Pero eso le añadió todavía más fuego, más leña al fuego. ¿Qué dice esto sobre el estado actual de la guerra ahora en Ucrania? ¿Cómo va a reaccionar el resto de los países occidentales? ¿Cómo va a reaccionar Rusia? Ahora sabemos que esta filtración, como dice Alba, intencionada o no, pues pinta a que va a tener implicaciones graves, profundas, porque se ha admitido ya públicamente que es cierto. ¿Quién lo admitió? Alemania. Alemania en particular hoy está en una posición muy difícil, porque tiene un liderazgo militar que evidentemente está dividiendo al país en estas posturas. Y la reacción de Alemania a este incidente es, de verdad, a mí me parece que hay que decirlo cínico. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, salió a calificar esta filtración, fíjense, como un ataque híbrido, lo que vieron ustedes ahí en el clip que les mostramos. Dicen que es una maniobra destinada a desestabilizar y a perturbar cuando él acepta que el audio es original y ellos son los que querían volar el puente de Crimea. Este lenguaje, amigos, no solamente me parece realmente, yo me atrevería a decir, cínico, sino que nos está hablando de la gravedad con la que hoy Alemania está tomando este asunto
que me parece que es una ligereza y que yo simplemente no entiendo, Alba. No entiendo porque estamos hablando de que alguien les voló su infraestructura crítica alemana, el Nord Stream 2, con el que se abastecían de gas a precio de nada y la economía alemana podía sostener una estabilidad energética a precio de regalo. No solo no se molestan, o sea, como si tuvieran la sangre de atole, diríamos en México, sino que encima vemos este tipo de acciones que yo no digo que dejen de estar o que rompan con la alianza, pero sí que vean por sus intereses energéticos y no se dejen socavar por los intereses muy particulares de compañías petroleras en específico que están, lo voy a decir con todas las palabras como es, jodiendo su economía. Hoy Alemania no crece, no solamente no crece, recuerden, tienen una contracción del 0.5 en su Producto Interno Bruto y ahí están las consecuencias. Hoy vemos, por ejemplo, la respuesta del Kremlin, sobre todo frente a esta filtración, que dijeron que es una oportunidad que están ellos utilizando para involucrarse directamente ya en la guerra. O sea que estamos viendo ya directamente. Yo me atrevería a decir, Alba, que desde la semana pasada a hoy ya estamos viendo cómo se oficializa directamente ya la participación de la OTAN con tropas, con inteligencia en suelo ucraniano. Ya es oficial. O sea, eso de que un día la OTAN va a entrar, no, ya me parece que hubo la filtración de Alemania. Está la participación de Francia, está por supuesto la de Reino Unido. ¿Qué más falta? Pues sí, ya están todos allá. O sea, desde el inicio del conflicto ya se sabía que estaban las fuerzas especiales, que había gente. Lo que lo han hecho, pues ya es hacerlo de manera oficial. Y lo veo que lo están haciendo ya de manera oficial en su desesperación. Porque Rusia en este momento tiene más del 60% del territorio ucraniano. O sea, la OTAN está perdiendo esta guerra que inició hace 2 años, porque desde que inició ellos han estado atrás de Ucrania dando armamento, dando en algunos eventos catastróficos como el que hubo antes a los atentados al puente de Crimea, pues se ha demostrado ya que estuvo la CIA, que fue quien manejó los drones, que fue quien hizo toda la planificación y la inteligencia del evento. Importante recordar que fue el Washington Post quien lo sacó, no RT ni... No. Fue un medio estadounidense el que lo sacó. Sí. También cuando hubo los ataques de drones a bodegas militares dentro del territorio ruso, también fue la CIA lo que orquestó eso porque tenían las coordenadas con satélite y todo, que es un tipo de inteligencia y de tecnología que Ucrania no posee, que sí posee Estados Unidos y que obviamente ellos fueron los que dirigieron ese evento. Y decirlo, o sea, desde que inició la guerra han estado atrás, pero ahora ya dicen, ahora sí ya caretas quitadas oficialmente con logotipos y todo, ya voy a estar en el campo de batalla, ya no le voy a poner el uniforme de Ucrania, ya con el suyo que se vaya. Ya, pues sí, ya para qué te molestas. Diego, son demasiadas aceptaciones en muy poco tiempo, ¿no? Y sobre todo la indignación que vimos de Francia y Reino Unido la semana pasada y decir que las declaraciones de Olaf Scholz eran irresponsables, pues es como un decir me indigna porque pues nos estás ventaneando. ¿Qué sale a decir ahora el primer ministro y el ministro de Defensa alemán? Dice que van supuestamente a lanzar una investigación que va a ser, dicen así en estas palabras, rápida e intensa. Así lo dijo el primer ministro Olaf Scholz. Pero ¿a qué se refiere si ya salieron a aceptar que los audios son originales, que son reales? Y hoy los medios alemanes, como DW por supuesto, pues tratan de minimizar este conflicto, pero es evidentemente una escalada, es un conflicto mayor. Dicen ellos que se trata del mayor escándalo de espionaje desde la Guerra Fría. No me parece que el escándalo sea el espionaje, Alba. El escándalo, el cinismo más bien. O sea, ¿cómo va a ser el mayor escándalo el del espionaje de la Guerra Fría? Eso es lo que creen que no es aceptable cuando me estás diciendo hoy que se está planeando un ataque desde la OTAN a infraestructura crítica de otros países. O sea, ya me estás diciendo prácticamente que desde aquí se están orquestando las guerras del mundo. Claro. Porque te apuesto que este es el caso de Ucrania, pero seguramente esto estamos viendo cómo se replica en Palestina, seguramente que también en Irán, ¿te acuerdas de ese ataque que digo? A ver, yo no quiero señalar culpables, pero sí me viene a la mente quién fue el autor intelectual de este ataque misterioso en el aniversario luctuoso de Soleimani, hace poco.
¿Quién fue? ¿Quién sabe? Pero Nadie tenían sabe. una labor de inteligencia increíble, ¿no? Sí. Estamos viendo cosas raras que pasan en Irak, cosas que pasan en Palestina, por supuesto en Libia, en Líbano, y decimos, oye, es que el nivel de inteligencia que se requiere para esto, pues, ¿de dónde lo obtienen? Bueno, pues hoy estamos viendo precisamente que en el caso de Ucrania, que es lo que sí tenemos ya confirmado con esta intercepción de comunicaciones, es lo que Alemania mismo ha confirmado. Y se encuentran ahora en una posición muy difícil. Ya incluso en el Kremlin, en Moscú, mandaron a llamar a los diplomáticos alemanes que están en suelo ruso. Yo creo francamente que es muy probable que no tarden en expulsarlos de ahí, porque digo, me parece que no es una cosa menor lo que estamos viendo, Alba. Sí, totalmente. Y cada vez se va poniendo peor, porque lejos de decir, condenar que está mal que otro país esté planeando atentados contra infraestructuras en otro país, valga la redundancia, es que me espió. No, es que tú no tienes por qué planificar atentados contra otros países cuando se supone que tú no estás inmiscuido en ese conflicto. Porque ¿En qué momento dejó de ser malo querer hacer ataques terroristas a otros países? Eso es lo que no debe de ser, porque yo creo que a ti no te gustaría que otro país planeara un atentado contra alguna instalación para ti que es importante. No, porque mira, o sea, te lo pongo así, en la narrativa que hoy estamos viendo, o sea, cínica, chequen ustedes, seguramente nos van a bombardear en cualquier ventana que abran hoy con esto, y van a ver que es el mayor escándalo de filtración desde la Guerra Fría. Desestabilización o campaña de desinformación híbrida, y ahora le agregan el híbrido porque, pues sí es cierto, pero no es así, ¿no? Imagínense ahora que estamos viendo el conflicto en Israel, por ejemplo, y que Irán, que es un estado que está a favor, pues comparte las raíces árabes, planeara un ataque directo en Israel. O sea, sería súper condenable, escalaría la tensión militar y estaríamos hablando de implicaciones profundas. Porque si Palestina lo hace en Israel, pues obviamente tienen una guerra, hay un conflicto. Si Ucrania lo hace en Rusia, pues obviamente están en guerra, hay un conflicto. Es todos los días que estamos viendo ahí. Pero cuando viene un tercer país y por sí mismo planea un ataque en uno de estos países a un conflicto que le es ajeno porque no está directamente involucrado militarmente, sino solo a través de la guerra proxy, pues eso en teoría tendría que escalar el conflicto. Y encima de que no escale, veamos cómo se habla de una indignación por la filtración, pues ya sí, Nicole. Ya no hay manera de defender eso. No, ya no se puede defender lo indefendible. Los medios de comunicación cada vez se convierten más en un pedazo de basura propagandista cuando veo este tipo de cosas. O sea, perdón, pero yo no sé cómo catalogarlos, Alba. No, es que no puedes decir, es que quiere desestabilizarme por una filtración de un audio en el que yo acepto que quiero hacer un atentado contra su país. No, el que quiere desestabilizar eres tú, no es el otro. Tú porque quieres hacer un atentado contra ese país. Ahora pongámoslos del otro lado. Si la filtración hubiera sido de Rusia, que intenta atacar a un monumento de Berlín, hubiera sido muy terrible, ¿no? Lo dijo Dmitry Peskov, así. Exacto, tal cual. O sea, no se puede que de un lado sea terrorífico y del otro me quiere desestabilizar. Claro. Justicia pareja. O sea, está mal que tú lo hagas y está mal si viniera del otro lado. O sea, no debe de ser así. Se supone que ese es el derecho internacional. Exacto. Que son las normas de guerra. Pero solo aplican para una parte de la balanza, no para todos. Y en este caso, las normas de guerra aplican para Occidente y sus aliados de la OTAN y no para el otro bando. Pues claro. Y no debe de ser así. Y no debe, pero cuando veo esto oficializarse en los medios de comunicación, dices, oye, ya más bien es propaganda. Sí. O sea, propaganda pura. Yo creo, Alba, que se pudo, por cierto, manejar esto con un poco de 3 dedos de frente del gobierno alemán. Mira, Alba, con que hubieran salido a decir, no es cierto, los audios son falsos. Claro. Sácalos de ahí. No, ¿Tan fácil es como falso, eso? es falso. Recuerden que hay inteligencia artificial, Exacto. clonan las voces. ¿Cómo vamos a utilizar un canal así? Nosotros no estamos en guerra directa con Rusia. Jamás. Apoyamos a Ucrania, pero ahora no sí nos tú metemos. No soy, que se me demuestre lo contrario. Y de ahí no me sacan. Ah, pero sales, me quieren desestabilizar. Te vieron saliendo de motel, que no era yo. Que no era yo. Pero te vieron y con la vecina, que no era yo. Se parecían, pero no era yo. La vecina sí era, pero yo no era. Pero yo no era. Y te lo digo porque yo los vi. Y a ver, sácalo de ahí. Sí, o sea,
hay que ser tantito inteligentes, amigos. Aunque te digan, yo te vi, era inteligencia artificial, un holograma. Yo no era, pero aquí salí. Me quieren desestabilizar. No, sí fui yo, pero estos son momentos de unidad frente a la desinformación híbrida. No. Cinismo híbrido, Alba. Sí. No, ese no es, el cinismo no es híbrido, ese sí es. ¿Cómo va? Ese sí es real el cinismo, lo puedes ver. Aguas con la propaganda, amigos, Sí. que prolifera por todos lados. En el tablero geopolítico europeo hay una reciente jugada que ha capturado la atención del mundo y también una crisis. Una región de Moldavia, o mejor dicho, otra región de Moldavia, Gagaucia, ha solicitado unirse a Rusia, la protección rusa. A primera vista esto podría no tener un problema mayor, pero la verdad es que las implicaciones son enormes porque estamos hablando de 2 regiones europeas en menos de 2 semanas. Especialmente para la expansión de la OTAN, esto representa una enorme crisis porque es definitivamente una mala noticia en términos militares, sobre todo para la alianza más grande del mundo. Y la nota del día me atrevería a decir precisamente que es esta acerca de Gagaucia, que hoy nos está mostrando este otro panorama, esta otra realidad, en donde vemos cómo en menos de 2 semanas se suma ahora a este tablero una vista más de lo que es evidentemente otra región que está solicitando la protección de Rusia y está desatando una verdadera crisis. Gagaucia, que está liderada por, dicen varios medios, como por ejemplo Político y Newsweek, y evidentemente pues bajo un liderazgo pro-Kremlin, está bajo el mando de Eugenia Gutul, ha acusado a la administración, que a su vez es pro-Unión Europea de Moldavia, de oprimir a sus residentes pro-Kremlin. Y en este contexto de divisiones, Gagaucia hoy está buscando el apoyo de Rusia. Pide directamente la protección del gobierno ruso en términos militares. ¿Saben qué significa esto? Significa que una vez más Rusia ha sacado otro as bajo la manga y está sumando a sus filas a otra región de rusoparlantes fuera de sus fronteras, en donde podría en próximos días establecer nuevas tropas o bases militares rusas. La solicitud de Gagaucia llega precisamente en un momento en que la OTAN busca expandir su influencia, asegurar sus fronteras orientales cada vez más cerca de Rusia, pero la alianza ha sido muy clara en su intención de contrarrestar lo que ellos denominan a su vez como una expansión rusa. El problema para la OTAN es que la solicitud de Gagaucia, precisamente de una protección rusa, pues representa un desafío directo a esas aspiraciones. ¿Cuál es el costo de este desafío de Gagaucia hoy? Potencialmente esta expansión que habíamos visto de sumar a las filas de la OTAN a Suecia y Finlandia, hoy se enfrenta con el aumento a su vez de una influencia rusa en regiones europeas, como por supuesto ya la segunda región de Moldavia, un país que se encuentra ahora en una encrucijada entre decidir entre Europa, la Unión Europea o Rusia. Luego de esto tenemos el tema de la postura que ha asumido la gobernadora Gutul, que está solicitando la creación de vuelos directos entre Gagaucia y Rusia, buscando pues evidentemente conectar o fortalecer más los lazos que tiene esta región. Valentina Matviyenko, que es la presidenta del Senado ruso, ya ha hecho declaraciones con elogios precisamente a estos esfuerzos. Dijo que destacaba la expansión de los lazos y de la firma de acuerdos entre 10 regiones constituyentes rusas y Gagaucia. Mihai Popsoy, a su vez, que es ministro de Relaciones Exteriores de Moldavia, contrastó esta situación con una severa crítica contra Rusia, describiéndola como una nación que está ofreciendo al mundo, dijo, sangre y dolor. Y mientras encarcela, dice, y asesina, según sus declaraciones, a políticos de oposición, en una clara referencia, evidentemente, a lo que vimos hace apenas unos días en territorio ruso. Moldavia, por su parte, según Popsoy, es un estado democrático que busca un futuro europeo para todos sus ciudadanos, independientemente de su lengua y de su etnia y de su origen, ya sea rusoparlantes o no. Y la elección de Gutul, que es investigada por fraude, de hecho,
pues enmarca las tensiones internas y las luchas por la identidad en lo que ella acusa son represiones políticas por esta actitud más proclive hacia Rusia que a la Unión Europea. ¿Qué significa esto para la OTAN? ¿Y cómo impacta al resto de los países occidentales? Porque cualquier expansión de Rusia en países como Moldavia, pues evidentemente no solamente está desafiando las aspiraciones europeas de estos estados, sino que también está planteando un reto estratégico para la OTAN. ¿Por qué? Porque la reciente solicitud de Gagauzia no es única. Acuérdense que apenas hace unos días estábamos hablando también de Transnistria, que le había pedido exactamente lo mismo a Rusia. Protección militar, contra lo que describen ellos como una presión de Moldavia frente a una tendencia de crecientes regiones con estatus políticos ambiguos o disputas buscando el apoyo de potencias mayores. Y esta es una tendencia que hoy vemos que no es exclusiva de Europa Oriental, pero sí es particularmente visible en esta región de Moldavia porque tiene una historia evidentemente muy compleja, una historia postsoviética de las dinámicas geopolíticas actuales, y yo creo que para entender ¿por qué se está convirtiendo esto en una tendencia? Porque yo creo que ya podríamos hablar de una tendencia porque estamos viendo ya 2 casos en 15 días. Es crucial que examinemos, bueno, qué es lo que está pasando aquí tras bambalinas que a lo mejor se nos está pasando por alto en los medios tradicionales de comunicación. Evidentemente hay una cuestión de historia compartida. Aunque se quiera negar, hay lazos culturales, evidentemente, entre Rusia y estas regiones que en algún tiempo pues pertenecieron a la URSS, comparten un mismo idioma, son rusoparlantes. Por ejemplo, regiones como Transnistria, vemos cómo están jugando un papel fundamental en esto desde que se disolvió la Unión Soviética. Pues ha habido un esfuerzo muy fuerte por parte de Rusia por tratar de mantener, no solamente diría yo una esfera de influencia en sus antiguas repúblicas y territorios vecinos, sino tratar de mantener estas relaciones en la melancolía de lo que antes era una sola región. Y esto hoy, pues evidentemente se está manifestando en políticas de facilitación de la ciudadanía rusa para todos estos habitantes de estas regiones, y eso pues está reforzando los lazos personales y políticos, un poco lo que vimos, por ejemplo, que ocurrió en Crimea. Y por otro lado también estamos viendo la estrategia del Kremlin de fortalecer u ofrecer protección a todas estas poblaciones rusoparlantes y a sus ciudadanos en el extranjero que pueden verse como un intento de mantener su relevancia geopolítica, de asegurar sus intereses en la región, mientras que por otro lado las regiones que están buscando la protección de Rusia pues tienen pues disputas políticas internas. En el caso de Transnistria y de Gagauzia pues tienen evidentes diferencias con Moldavia. Y claro que ven a Rusia como un aliado muy poderoso que los puede respaldar no solamente económicamente, también de forma política y sobre todo militar. Y esta apelación de Transnistria, y ahora se le suma la de Gagauzia, la tenemos que entender en este contexto precisamente, como una región no reconocida que busca afirmar su autonomía frente a Moldavia, por eso les dicen regiones separatistas, y se dirigen a Rusia pues en busca de ese apoyo, de ese reconocimiento, en parte debido a los lazos históricos, repito, que tienen, culturales, lingüísticos, y también como una estrategia, pues, ¿por qué no?, para fortalecer su posición. Y en este contexto, que se está caracterizando por tensiones geopolíticas, por rivalidades entre estas grandes potencias, se está creando el entorno perfecto en el que estas regiones y estados más pequeños están buscando alinearse con potencias más grandes para asegurar su supervivencia o avanzar en sus intereses, y están viendo el avance de las tropas rusas en Ucrania precisamente como una oportunidad para incrementar sus aspiraciones de independencia. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y no es algo que sea exclusivo de estas dos regiones, de Transnistria y ahora de Gagauzia. Ahí yo creo que si le echamos un ojo al resto de las regiones que antes pertenecían a la Unión Soviética, vamos a encontrarnos con muchas sorpresas en las que en un futuro podríamos seguir viendo el incremento de regiones de Europa que pidan unirse voluntariamente o anexionarse a Rusia en un fenómeno que, repito, yo creo que ya podríamos llamarlo una tendencia, por lo que hemos visto en menos de 15 días, de estas regiones que están buscando el respaldo del Kremlin, Alba. Sí.
Y es que, pues hay muchos lazos. De hecho, muchos analistas también decían que era una estrategia del Kremlin. Y puede ser, porque en este juego de claro. la política todo es estrategia. Exacto. Ingenuo pensar que no. Que nada es azar. Exacto, que todo es pura casualidad, pura y bella casualidad. Nada de eso, en la geopolítica y en la política, nada es casualidad. Todos son estrategias. Que sé que es una estrategia del Kremlin que a todos los rusoparlantes fuera de Rusia les facilitan la nacionalidad. Sí. Para que así ellos tener ciudadanos, y decían que ese es el pretexto que utiliza Rusia para decir que va a proteger a sus ciudadanos rusoparlantes que sufren discriminación, y que ese es el pretexto que utiliza Rusia en estas regiones. Y luego, ¿qué pasa cuando la gran mayoría de la población en estas regiones, Alba, no solamente son rusoparlantes, sino como tú dices, ahora imagínate que el 60 u 80% no solamente sean rusoparlantes, sino ciudadanos rusos? Exacto. Es una excelente estrategia. Sí, excelente. Y la verdad es una excelente estrategia de, pues, ¿cómo les gustaría llamarlos? ¿Expansionismo? Miren, seguramente que si estuviéramos hoy en CNN lo llamaríamos imperialismo, expansionismo, maldad, el regreso de la URSS, de la peor dictadura. ¿No les suena un poco la estrategia corregida y aumentada que tiene Israel precisamente en Palestina? En Jordania. En Cisjordania, En sí. Cisjordania, sí, o sea, es... Por ejemplo. Exacto, es la misma que están utilizando. Nomás que allá no se condena, ¿verdad? Exacto. Allá, no, nada más se dice, está over the top, dice Biden, está over the top. Pero acá es malo. Es como, es el expansionismo. Si recuerdan el conflicto, que lo tenemos en Latinoamérica, no nos vamos a ir para el otro lado del charco, aquí nos quedamos. Guyana con Venezuela. No pidió Guyana la ayuda a Estados Unidos y no estaba Estados Unidos, pero Sí. si bien contento de yo sí te ayudo, Y ni compadre. ciudadanos hay, pero hay Y ni petróleo. No, exacto. No hay ciudadanos, o sea, no tienen... Sí hablan inglés, pero nunca han sido parte de Estados Unidos. Fueron en la historia, fueron parte del Reino Británico, ¿Te acuerdas porque que era yo la Guyana británica. Sí, ¿te acuerdas que yo tengo una amiga de Guyana? Que Sí. cuando la conocí hace años dije, Guyana, ¿dónde está eso? ¿Hablan inglés en América Latina? Pues yo no lo conocía. Pero me decía que, ¿cómo se llamaba? Shabana. Se llama. Y me decía que es un inglés muy diferente, por Sí. cierto. Muy distinto. Sí, del que se habla digamos por acá. que es como el francés de Quebec, perdón amigos quebecuas, pero es como el francés de Es Quebec, distinto. o sea, el francés de Francia no es el que funciona en Quebec. Quebec Tipo tiene... inglés británico y norteamericano, por Exacto. ejemplo. O hasta con el inglés estadounidense y el inglés canadiense hay choque, o sea, son versiones distintas. Pero bueno, se podría decir, mira, pues es que en el caso de Guyana compartimos no solo lazos lingüísticos, sino que no podemos permitir que una dictadura como Venezuela se quede con todo ese petróleo. Digo, con toda esa Guyana. Sí. Entonces entiendo. hay que garantizar la democracia de Guyana. Claro. Entonces, así como Estados Unidos quiere ayudar a Guyana a garantizar su democracia y su autonomía, pues así es exactamente lo mismo que aplica Rusia con sus regiones... Transnistria y Gagauzia. Exacto. Es la misma gata. La nomás- misma geopolítica. Exacto, es el mismo truco, nomás que en diferentes partes del mundo. Pero depende del actor, es el tipo de comentario y de censura que recibe. O sea, si es acá es expansionismo, si es acá es para ayudar a la democracia del mundo, a que todos seamos buenos amigos. O sea, depende de qué lado de la moneda esté la invasión, ¿Y la de en qué expansionismo. televisora lo veas? Porque ahora, yo también creo que si viviéramos en China o Rusia o Corea del Norte, también las televisoras públicas estarían ahí bombardeándonos Claro. con la otra versión de la otra cara de la moneda, Claro, ¿no? por supuesto. Claro. Miren, pues no nos vayamos lejos. Ve la televisión en México. ¿Qué parte de...? Depende cómo esté el ánimo. Por ejemplo, en el sexenio de Como Peña está el Nieto... chayote en Televisa Por y TV eso, el Azteca, ánimo. ¿no? Ese es el Comparen, ánimo. ¿cómo estaba en el sexenio de Peña Nieto? O sea, estábamos, la estafa maestra, un montón de cosas que no se hicieron todo, pero Peña Nieto trajo inversión. Claro, la privatización del agua. No, y salía la estafa maestra, por ejemplo, pero a los 3 días, porque pues habría que cubrirla, pero a los... era ese clásico guión de la película esta que vimos, ¿no? O sea, Televisa o TV Azteca explotaba el bombazo, replicaba la nota, por ejemplo, de la estafa maestra,
Pero al otro día iba ahí a Los Pinos a decir, oye, ¿cuál otro día? Antes de soltarlo. Estás metido en un broncón. Y yo te puedo ayudar. Ahorita vemos qué caso Colette sacamos o qué caso de alguna extranjera detenida francesa o llámese de donde sea. Y apagamos esto. Claro. Propaganda pura. ¿O qué gobernador metemos a la cárcel y lo crucificamos como el más malo de los malos? Como cuando la película esta de la dictadura. Exacto, o sea, cuando tenemos... del Juan Vargas. 20 gobernadores igual de malos o peores que él, pero ese. Sí. Porque cayó de mi gracia. Entonces, así es. Así es como se maneja todo. Y seguramente, digo, al final del día, como Alba dice, es la misma geopolítica, son las mismas estrategias. Pero lo que sí, Alba, es que hay una verdadera crisis en la Unión Europea. Sí. Porque ya estamos hablando de 2 regiones en menos de 15 días que están hoy buscando protección rusa y esto pues no es algo ni que le guste a Occidente ni que estemos acostumbrados a ver, le guste o no. Y parece que ya se está volviendo tendencia y esta tendencia aguas que la pueden seguir replicando otras regiones. ¿Cuál es la cuestión, Alba? Al replicar estas regiones, esta tendencia... En lugares como Moldavia. Miren, no nos quedemos en Moldavia. En otras regiones en donde se entre en una disputa y esas regiones se consideren separatistas y hay conflictos territoriales, es la mejor manera de Rusia para blindar el avance de la OTAN porque no pueden anexionar a sus filas a países que tengan conflictos territoriales. Claro. Tan simple como eso. Prueba de eso, ahí está Ucrania. Ahí está Ucrania. Ahí está entre Ucrania. otras cosas, sí, ¿no? Que es el laboratorio de guerra de la OTAN, desgraciadamente. Los ucranianos, todos los que han caído inocentemente en este juego, pues es bajas de guerra que necesitaban, porque desde un inicio se sabía que no se podía unir porque tenía los problemas de las fronteras, que es un requisito fundamental que pide la OTAN. No tener disputas territoriales y tener controlada supuestamente la corrupción. Otra cosa que no tiene Ucrania, ¿verdad? Claro. ¿Qué está pasando en el Ártico y por qué debería importarnos? Imaginen esto, hay 20,000 soldados de 14 naciones diferentes de la OTAN, más de 100 aviones y 50 buques y submarinos de guerra congregándose en el norte de Europa para un ejercicio militar sin precedentes. La operación se llama Nordic Response 2024 y está siendo dirigida por Noruega en la inmensidad helada de Leponia, abarcando territorio noruego, sueco y también finlandés. Pero ¿cuál es el precio de esta monumental demostración de fuerza? Estamos hablando de un despliegue que no solo mide la habilidad militar, sino también el compromiso económico y, por supuesto, el compromiso político de todos sus participantes. ¿Por qué es tan crucial esta maniobra? En el corazón de esta cuestión está la estratégica ubicación geográfica de los ejercicios. Está justo en la puerta de Rusia. Y esto no es solo un desfile de poder militar, es una clara señal de cohesión dentro de la OTAN y una advertencia a cualquier potencial agresor sobre la voluntad y capacidad de defender cada centímetro del territorio aliado. Y aquí, Finlandia se lleva el papel estrella, desplegando unos 4,100 soldados y 700 vehículos en lo que marca sus primeras maniobras aliadas como miembro oficial de la OTAN, y las más grandes fuera también de sus fronteras. Pero, ¿qué están ocultando realmente con este ejercicio? A primera vista, Nordic Response 2024 es una demostración de fuerza y, por supuesto, también de unidad, pero en un nivel mucho más profundo es una real preocupación meticulosa para evitar un conflicto bélico en Noruega, manteniendo así la paz a través de una presencia militar disuasoria. Eikrit Kristoffersen es el jefe del Estado Mayor de Defensa noruego, dijo: el objetivo es impedir la guerra, no iniciarla. Este ejercicio no solo involucra a militares sobre el terreno. En el aire van a participar más de 100 aviones de combate, de transporte y de vigilancia marítima, destacando pues la diversidad y la capacidad de fuerza aérea que tiene la OTAN. En el mar, más de 50 fragatas, submarinos y otros buques de guerra están remarcando la importancia de mantener también una presencia dominante en los océanos. La inclusión de Suecia es otro punto de interés aquí. Con su proceso de adhesión a la OTAN,
a punto de ya casi estar adentro, casi de cerrarse, este ejercicio no solo sirve como bienvenida al bloque, sino también como una integración inmediata en su sistema defensivo. Y este punto pues muestra un detallito crucial. La expansión de la OTAN y su creciente influencia en regiones anteriormente consideradas como zonas grises de la geopolítica. La pregunta que surge pues es inevitable. ¿Estamos presenciando la preparación para un conflicto inminente o es esta una maniobra preventiva nada más diseñada para asegurar que tal conflicto nunca ocurra? Según las declaraciones de los organizadores, pues la intención es clara y sencilla. La paz se mantiene mostrando la capacidad y voluntad de entrar en la guerra, si fuera necesario, pero siempre con el objetivo supuestamente de evitarla a toda costa. Y pues en el vasto lienzo del Ártico, estas maniobras militares llamadas Nordic Response 2024 y Steadfast Defender 2024 también, pues surgen no solo como demostraciones de fuerza. Estamos hablando de un despliegue que involucra a 90,000 militares, 1,100 vehículos de más de 50 barcos también y 80 activos aéreos. Pero ¿cómo repercute esto en las regiones alejadas del epicentro de estas maniobras? Especialmente acá cerquita de nosotros, en América Latina. Bueno, pues América Latina, con su historia de relaciones, tanto con potencias occidentales como orientales también, pues no está exenta de sentir el impacto de estas maniobras. Pero ¿cuál es ese impacto y cómo nos va a afectar a nosotros de a pie? En primer lugar, el incremento de la tensión entre la OTAN y sus adversarios, conocidos y percibidos principalmente como Rusia, puede conducir a una polarización aún mayor en la política internacional. América Latina, con sus diversos alineamientos políticos y económicos, podría encontrarse en una posición donde se identifiquen las presiones para elegir bandos. Y esto podría traducirse en una variedad de formas, desde decisiones comerciales hasta alineaciones militares y, por supuesto, políticas más explícitas. Además, el efecto dominó económico es otro factor crítico que no podemos ignorar. Los grandes ejercicios militares y el aumento de la tensión pueden llevar a una escalada en los gastos de defensa a nivel mundial. Los países latinoamericanos, enfrentados a sus propios desafíos económicos, que no nada más son de América Latina, todo el mundo está enfrentando los propios desafíos económicos y también de seguridad, pues pueden verse presionados a aumentar sus presupuestos militares en respuesta a un ambiente global percibido como más amenazante. Y esto podría desviar fondos cruciales de áreas vitales como la salud, la educación y por supuesto el desarrollo. Otro punto para considerar es el acceso a los recursos estratégicos. El Ártico pues es rico en recursos naturales y la militarización de la región puede afectar el acceso a los recursos que ahí hay. Y América Latina, como sabemos, pues es muy rica en recursos y podría encontrar nuevas oportunidades o enfrentar nuevos desafíos en el mercado global dependiendo de cómo evolucionen las tensiones y estas alianzas. ¿O tú cómo ves? ¿Cómo crees que nos vaya a afectar en América Latina? Pues definitivamente sí. Y además fíjate que estamos viendo, en un mundo tan interconectado, es evidente que va a haber un impacto. Y hay que ver tanto el impacto positivo como el impacto negativo y tratar de calcular ambas perspectivas. Porque de pronto a veces pensamos, ¿no?, que esto es algo muy ajeno a nosotros, que no nos impacta, pero evidentemente que va a repercutir desde los precios del petróleo, del gas, de las cadenas de suministro, y también se abren, digo, no es porque querramos que ni Dios lo quiera estalle un conflicto aquí, porque el impacto sería terrible, pero el solo hecho de que escalen las tensiones ya tiene una implicación geopolítica en la que América Latina puede salir perjudicado o también puede utilizar en esta perspectiva comercial. Claro, y yo creo que sí están escalando, porque decir que vas a mantener la paz haciendo demostraciones de fuerza, yo creo que no se mantiene la paz demostrando qué tan fuerte eres, porque 90,000
soldados se me hace, más que una demostración de fuerza, se me hacen entrenamientos para vaticinar algo, Claro. algo mayor. Porque hay muchos deslices que han venido simultáneamente y ahora hacen pues estos entrenamientos multitudinarios, porque 90,000 soldados no es cosa menor. Pero Alba, dices, ¿cómo está avanzando el mundo tan negativamente, empecinándose a llevar la guerra hasta el Ártico? Sí. Hace 2 semanas, ¿te acuerdas que hablamos de cómo Irán desafiaba en la narrativa, no nomás a Estados Unidos, sino al mundo? Al mundo. Dijo que iba a poner una base precisamente aquí. Y entonces en la Antártida. En la Entonces Antártida. dices, bueno, o sea, ¿qué necesidad de llevar la guerra, los conflictos, incluso hasta en las zonas que no son habitables para la humanidad? O sea, estamos viendo una escalada militar en un extremo en el que yo realmente creo que no se había visto. Me atrevería a decir que incluso en la Guerra Fría. Sí. Incluso en la Guerra Fría. Y creo yo, Alba, que tiene mucho que ver esto con una reorientación de lo que estamos viendo hoy, la caída, realmente yo sí lo creo así, de una hegemonía mundial y la recomposición de un orden multipolar. Y entonces se están creando muchos vacíos de poder en el mundo, y por cada vacío de poder, miren, es como la caída de Estados Unidos como hegemonía mundial va a traer una desestabilización mundial. Sí. O sea, no es que esté yo a favor ni en contra de algo, pero es que es evidente. Miren, se los voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. No me malentiendan, pero para que veamos en zonas de control. Lo sabemos muy bien en México cuando hablamos, por ejemplo, del control del crimen organizado, cambiándome de tema. ¿Qué pasa cuando, se acuerdan ustedes de la guerra de Calderón? Cuando le cortaba la cabeza a uno de estos grupos criminales, salían 1,000 peleándose el control de esa zona y se desataba un clima de violencia. Bueno, abandonemos ese ejemplo. En geopolítica sucede algo muy similar. O sea, un país tenía el control hegemónico de casi toda la geopolítica mundial. Ahora está dejando vacíos de poder en el sector energético, en el sector militar, en el control de determinadas zonas. Y evidentemente hay otros países que se los están peleando hasta en la Antártida, vaya. Sí. Y es efectivamente lo que estamos viendo es el nacimiento de ese nuevo mundo multipolar que ya había vaticinado Putin. Sí, China y los BRICS. China y los BRICS. Estamos viendo una contraparte que mucha gente decía, no, es que los BRICS son países pobres. No, son economías emergentes que hoy por hoy tienen mayor Producto Interno Bruto que el G7. Tan solo un país de los BRICS tiene mayor Producto Interno Bruto, es Rusia. Aún teniendo todas las sanciones que tiene, es la economía que más ha crecido. O sea, ha sabido capitalizar la guerra. Le llaman economía de guerra por una razón, pero la ha sabido capitalizar mucho mejor que Estados Unidos en este sexenio. Pues ya ves que hasta le pusieron economía Kalashnikov, ¿no? Efecto Kalashnikov. Efecto Kalashnikov. Pero es que eso habla de la estrategia. A Biden le ha fallado mucho su estrategia. Bueno. Le han fallado muchas cosas. La lucidez. Para empezar. Pero... no seas grosero. Pero le han fallado muchas cosas. O sea, no ha sido un buen estratega. Compáralo con otros gobernantes estadounidenses y a Biden no solo le ha fallado la lucidez, le ha fallado todo. No ha sido un buen estratega en el poder. En cambio, se presentó, se fue a agarrar a golpes, por así decirlo, con Putin, que si lo que tiene es que es sumamente inteligente y es muy buen estratega. ¿Qué ha pasado con China? O sea, llega a una reunión con Xi Jinping, hace una reunión en Estados Unidos, se sale y le dice... O sea, dices... ¿Le dice dictador? Sí, exacto. Le dices dictador. Te acabas de dar la mano, te das la vuelta. Dictador. Sí. O sea, mantén Caramba, lo hiciste una buena viajar relación. hasta allá para mejorar tus relaciones diplomáticas y comerciales y se da la vuelta y se te olvida, ¿no? O sea, no cuidas o no tratas de... A los enemigos hay que tenerlos cerca, no hay que aislarlos. O sea, al contrario, hay que tenerlos más cerca para saber cuáles son sus movimientos. Y tú parece que en vez de traerlos a ti, los alejas. O sea, China es muy amigo de Putin. ¿Cómo va a ser contigo si tú le dices dictador? Claro, porque moraleja, tienes toda la razón. Si los aíslas, se juntan. Exacto. Míralos ahí todos juntitos y mira el reguero que te hacen. Mira el reguero que te hacen. Ahí están los BRICS. Ahí están los BRICS. O sea, ¿qué los une? Su discordia son el grupo de los aislados, el grupo de les llamaban parias, proscritos. Varios proscritos y lo que sea, se unieron, controlan el 80% de la producción mundial, pero lo que sí estamos viendo es cómo hay varios
vacíos de poder que se pretenden llenar y es cuando están surgiendo estos conflictos hasta en el Antártica. Sí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.